nos encontramos en una nueva clase para hablar de este objeto de estudio que ya se nos corrió y ya se nos movió como objeto de estudio, que son los adolescentes y las adolescentes. Vamos a hablar hoy de François Dolto, la causa de los adolescentes. Primero que nada quisiera remarcar que seguramente los que están y las que están viendo este video son los que me siguen. Hay mucha gente que no está siguiendo las clases y eso sí me está preocupando, así que si por favor le pueden hacer llegar a los compañeros, a las compañeras que no están siguiendo las clases, que por favor se pongan al día. Yo puedo revisar quiénes son los que están siguiendo y quiénes no las clases. No se olviden que esta materia tiene que ser aprobada, más allá de que no vamos a tomar un examen. Mi forma de evaluar es esta evaluación constante de si me están siguiendo, participando, preguntando, opinando. Entonces, háganle llegar a los compañeros y a las compañeras que no están siguiendo las clases esta preocupación mía, porque la única manera que tengo yo de poder saber si ustedes entienden o no es que me sigan en las clases, que hagan preguntas en el foro, que hagan comentarios en el foro. Esto por un lado. Ahora sí nos metemos en la adolescencia. Hasta ahora habíamos visto que la adolescencia es una construcción social, es una construcción que no fue de siempre, es una construcción que tiene que ver con la modernidad, es una construcción que tiene que ver con un sistema capitalista, con la construcción de un sistema económico, social y político, y que el adolescente se vuelve una preocupación, un objeto de estudio ya después de este momento moderno, durante la posmodernidad, pero no porque no haya existido jóvenes o la juventud, sino porque los jóvenes en la antigüedad no eran tenidos en cuenta como tal, así como los chicos, no, los niños pequeños tampoco eran tenidos en cuenta, y teníamos una visión sobre la niñez como la que tenemos ahora. Hago este repaso y espero que quede claro, y si no queda claro me lo preguntan y lo volvemos a trabajar, porque si no queda como que es un invento que fue puesto así. En realidad sí fue puesto porque fue construido. Y lo que quiero aclarar otra vez más es que al adolescente no le falta nada. Al adolescente no le falta absolutamente nada, porque si nosotros consideramos a los sujetos adolescentes como faltantes, los corremos en un lugar al margen, donde no tienen capacidad de opinar, donde no tienen capacidad de pensar, de razonar, de cuestionar, y esto no es así. Un adolescente pregunta, cuestiona, imagina. El tema es este del que va a hablar Dolto puntualmente en la causa de los adolescentes, y es el lugar que tiene el adolescente en una sociedad contemporánea. Ahora sí nos metemos en Dolto, psicoanalista francesa, donde lo primero que escribe es la causa de los niños y hace todo un análisis psicoanalítico de la niñez. Es médica y es psicoanalista, murió en el 88, médica y psicoanalista, y Dolto se va a preguntar por aquello que causa, no es cualquier título la causa de los adolescentes y la causa del niño, aquello que causa un adolescente, aquello que hace pregunta en un adolescente, aquello que cuestiona la adolescencia. Para esto vamos a tomar estas etapas de la adolescencia. Habíamos visto que cuando se conforma como objeto de estudio el adolescente, nos hacemos preguntas sobre este adolescente que a nosotros nos pone también en un lugar de pregunta, porque el adolescente desafía todo lo instituido, todo lo que parece normal. Viene el adolescente a sacarnos de esa normalidad, y aparece que después vamos a ver otra autora donde habla de la normalidad del adolescente, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el adolescente nos corre de este lugar de normalidad y nos hace preguntas, y hasta muchas veces a los adultos nos angustia muchísimo porque no entendemos qué es aquello que causa al adolescente. ¿Qué le pasa a este sujeto? Para esto vamos a ver, en principio, la primera etapa de la adolescencia. Dijimos que la íbamos a separar en etapas: adolescencia temprana, que coincide con la preadolescencia, coincide con la pubertad. La adolescencia media, que es este momento entre los 14, los 16, 17 años, ¿no? 18, este momento donde está casi finalizando los estudios secundarios, desde la mitad hasta la finalización. Y la adolescencia tardía, que este es otro tema que vamos a ver después, que es esta salida del adolescente de su adolescencia y las posibilidades que le da la sociedad y esta sociedad y nosotros los adultos para posibilitar esta salida. Dolto, en la causa de los adolescentes, hace algunas intervenciones que son muy buenas, para mi gusto grandiosas,
Y primero y principal, piensa la entrada a la adolescencia como esta etapa de indefinición, como un renacer. El sujeto, después lo vamos a analizar bien y vamos a tratar de entenderlo bien desde el psicoanálisis cuando veamos a Freud, porque ella es psicoanalista, ¿sí? Nos falta la pata que tiene que ver con el psicoanálisis, que después lo vamos a ver, pero para esto primero quiero meternos en la etapa de la adolescencia. Quiero que podamos pensar a este sujeto adolescente desde el inicio de la adolescencia. Acuérdense que vivimos en una sociedad consumista, capitalista, que vivimos en una sociedad donde acelera los tiempos por un lado y por otro lado, fíjense que el adulto quiere constantemente y la sociedad nos lleva constantemente a ser eternos adolescentes. A los adultos, digo yo, ¿no? A los padres. Nos venden que la adolescencia es la mejor etapa, pero se juzga al adolescente como un sujeto que está en falta, que no entiende, que le falta, que es un roñoso, y todos los adjetivos calificativos que hemos nombrado. El adolescente cuando entra en la adolescencia sufre cambios, muchos de los cuales son obvios porque se ven, son evidentes, que tienen que ver con los cambios físicos. Le cambia la voz, le crece el cuerpo en forma despareja, por eso habla esto del renacuajo, ¿no? Dice Dolto, donde de repente tiene las piernas demasiado largas en relación a los brazos, son los brazos muy largos, entonces hay toda una cuestión física de reordenamiento de este sujeto que es bastante complicado. ¿Por qué? Porque su desarrollo biológico no está acompañado muchas veces con un cambio psicológico. El sujeto se despierta un día, se mira al espejo y no se reconoce. Y nosotros, como adultos que miramos a este sujeto, no lo reconocemos. Este sujeto que vivía en un cuerpo infantil, un cuerpo que le era cómodo, un cuerpo con el cual se identificaba, un cuerpo que no le hacía preguntas en ningún momento. Y fíjense en lugar de las nenas y los varones, ¿no? Pensemos, yo desde el lado de mujer, qué sé yo me ponía una pollera minifalda o lo que me ponía mi mamá y no me preguntaba nada respecto de esto, no me preguntaba en relación a mi cuerpo, porque mi cuerpo no me hacía preguntas. En la adolescencia el cuerpo también empieza a plantear una serie de problemáticas para el adolescente. Hay un cuerpo que invade, un sujeto que se siente invadido por un cuerpo que no le es propio, porque su cuerpo propio es aquel cuerpo que tenía en la infancia. Y después vamos a ver qué pasa con esto cuando hablemos de los duelos. Cuando veamos a Verasturi, que era la autora que yo les había nombrado antes. Entonces, el sujeto ante la adolescencia se representa y se empieza a ver como sujeto desconocido a sí mismo. Hay una palabra del otro que fue nombrando al niño y que le dio identidad, con el cual también el chico tampoco se reconoce. François Dolto, vamos a leer algunas partes de François Dolto porque un compañero me hizo alguna pregunta en relación a la página 19, pero acá dice algo Dolto. Dice, mi profesor de filosofía, y acá estoy en la página 18, parafraseando el proverbio, decía que una de mis compañeras, de la que pensaba que se había quedado en la adolescencia, Dios me hizo palangana. ¿En qué se convertirá? ¿Qué quiere decir esto? Porque dice que había pensado que su compañera en una clase de filosofía se había quedado en la adolescencia. ¿Por qué dice esto de Dios mesopalangana? ¿En qué se convertirá? A sus ojos, todas debíamos haber sido ya jóvenes adultas. El adulto, ¿sí?, acelera a veces este proceso de crecimiento del adolescente porque no entiende o porque le hace mucha pregunta esto de ser adolescente. Dice, la sociedad tiene interés en que el adolescente no pierda el tiempo. Y esto es importante, la cuestión del tiempo. No pierda el tiempo en una vida de beneficios. Pero esta justa preocupación lleva también al exceso de celo, o sea, de cuidado, que consiste en estimular demasiado al niño de 11 años a no ser un niño prolongado, o sea, que no siga siendo niño. A ver, flaco, ya sos grande, no hagas cosas de nene chiquito, pará, crecé, madurá. Esta cuestión que uno se plantea, entró en la edad del pavo, está diciendo cada boludez que no se entiende nada, crece de una vez, me molesta porque es al adulto al que le molesta este eterno adolescente.
Si bien no hay que dormirse, tampoco hay que precipitar las cosas, dice Dolto. En el lenguaje popular se dice con frecuencia, te portas como un niño, pero ya no eres un niño. ¿Acaso no es ese el lenguaje totalmente pernicioso y culpabilizante? Si el padre o la madre le dicen esto a un preadolescente, a ver, ya no eres un niño, comportate como un adulto, ya sos grande. Tiene 11 años. ¿Qué espera la sociedad? Y esto tiene que ver con este tema de perder el tiempo. Primero y principal, después vamos a ver cuál es el tiempo del adolescente, que son otros tiempos. Pero lo metemos en un tiempo acelerado y un tiempo capitalista donde no hay que perder, hay que ser productivo todo el tiempo, ¿no? Siempre hay que producir algo. Y el adolescente no produce, el adolescente se queda tirado, el adolescente hace chistes tontos, hace cosas que uno dice, pará, sos grande. Esto es pernicioso, dice Elton. ¿Por qué? Porque por un lado lo estamos tratando como si fuera grande, pero por otro lado le estamos diciendo que es chico. Y acá está la gran contradicción. ¿Soy niño o soy grande? ¿Soy Dios, mesa o palangana? Es el adulto, dice Dolto, el que tiene que posibilitar que el sujeto pueda apropiarse de un nuevo espacio y de un nuevo periodo, de una nueva etapa de su vida. Y nosotros los adultos no le damos este tiempo a los adolescentes, porque consideramos que pierden el tiempo. Vamos a seguir un poquito más. Dice, he captado, y acá fíjense si han buscado en el diccionario las palabras que no entienden, he captado, dice, este hándicap social con el que ha nacido. ¿Qué es hándicap social? El ideal, el modelo. Dice, a esa edad todos los juicios surgen efecto, incluyendo aquellos que expresan gente poco filial. Por ejemplo, personas celosas o resentidas con los padres. El niño no tiene en cuenta las cosas, no hace más que oír que hablan de él y no se lo toma al pie de la letra. Esto lo relaciona con la etapa de la niñez. Ustedes fíjense que muchos adultos solemos hacer cosas diciendo, el niño no entiende. Cuando el chico es chiquito, de repente uno habla de gente y peor es cuando los padres están separados y un padre habla del otro, de la madre habla del padre, o de la familia del padre, o de la familia de la madre, adelante de un chico de 3 o 4 años y dice, pero igual no entiende nada lo que estoy diciendo, ¿no? Y el chico quizás, el chiquitito, no entienda exactamente la profundidad y el concepto de la palabra de lo que está diciendo, pero sí entiende que algo no está pasando bien, o que algo no está bien, o que algo no se está diciendo bien, o que algo malo están diciendo en relación a alguien que él quiere, a un afecto. Entonces quizás no entienda un nene chiquito aquello que se está diciendo, pero exactamente, porque no entiende exactamente a qué hace referencia, pero sí se da cuenta que algo malo está diciendo del otro, que es su afecto. Con el adolescente a veces solemos hacer lo mismo. Le decimos cosas que nosotros no creemos que esto que decimos los pueda afectar. Pero el adolescente, dice Dolto, es absolutamente afectado por el comentario del otro. Es absolutamente tomado por el comentario del otro. Y este comentario del otro es absolutamente hiriente para el sujeto. Es absolutamente terrible para el sujeto escuchar algunas cuestiones del adulto en relación a él o en relación a sus pares. Seguimos un poco más. Dice, para comprender adecuadamente qué es la inopía. ¿Y qué es la inopía? ¿Lo buscaron? La inopía. No enterarse de lo que sucede. Esto es la inopía. Creer que no se entera de lo que sucede. Para comprender adecuadamente qué es la inopía, la debilidad de la adolescencia, tomemos la imagen de bogavantes y langostas, que pierden su concha. Se ocultan bajo las rocas en ese momento, mientras segregan una nueva concha para adquirir defensas. Pero si mientras son vulnerables, reciben golpes, quedan heridos para siempre. Fíjense la comparación que está haciendo Dolto con el adolescente.
el adolescente, porque lo plantea como un renacer la etapa de la adolescencia, cuando es lastimado en esa etapa de renacimiento, de entrada en otro momento de su vida, esto lo hiere para siempre, esta cicatriz no se va, por más que vuelva a generar una caparazón, una defensa, esta herida queda en el sujeto, esta marca queda en el sujeto. No las borrará, dice Dolto. Las personas secundarias, o sea, no es el padre, la madre o su familia íntima, sino las personas secundarias, las que están afuera, desempeñan un papel muy importante en la educación de los jóvenes durante este periodo. Aunque no están encargadas de dar de dicha educación, todo lo que hacen puede favorecer la expansión y la confianza en sí mismos, al igual que el valor para superar sus impotencias, o por el contrario, pueden estimular el desaliento y la depresión. Y acá sí que nos podemos pensar, docentes, nosotros, en el lugar fundamental que vamos a ocupar en la vida y en la psiquis de un adolescente. Hay muchos docentes que hacen o dicen o promueven adjetivaciones descalificativas más que calificativas hacia los jóvenes. Por ejemplo, ay, dale, no seas boludo, no es que este es un estúpido, vos no opines porque no sabés nada, cada vez que abrís la boca la cagás, cállate, sentate, no digas más nada, dejá de hacer tantas estupideces. La verdad es que no sabés nada, mejor cállate porque, ¿no? Esto genera una herida terrible en el adolescente, porque la importancia de la afuera va a empezar a ser fundamental para el adolescente. ¿Por qué? Porque se tiene que correr de este lugar íntimo de la casa, de esta palabra del otro, o no escucha, porque de esto también habla Dolto. El sujeto el adulto no suele escuchar lo que dice el adolescente, o suele desalentar o desestimar la palabra del adolescente. Yo recuerdo muy bien, a pesar de que pasaron muchos años, cuando yo era adolescente y solían decir, por ejemplo, bueno, vos sos chica, vos tenés ideales porque sos chica, cuando seas grande no vas a dejar de pensar con el corazón y vas a empezar a pensar con la cabeza. Ahora vos pensás con el corazón y después vas a pensar con la cabeza. Eso que estaba diciendo. A ver, flaca, vos todavía no sabés pensar. Vos todavía no sabés usar la cabeza. Así que esperá crecer y vas a dejar de decir boludeces que tienen que ver con el afecto y vas a empezar a pensar con la cabeza que no la estás usando. Fíjense qué descalificador. Yo no escuché ahora en estos momentos que se diga eso, bueno, por lo menos hace mucho que no lo escucho. Cuando yo era chica era muy común que el adulto te descalificara de esta manera y te dijera que vos pensabas con otro órgano que no era la cabeza. Eso quiere decir, la verdad es que no sabés nada, no sabés pensar, no tenés idea de nada. Y cuando seas grande, que empieces a pensar, y esto también es importante, empezás a pensar cuando sos grande. Esto es lo que quiero que empecemos a tomar cuando yo les digo al adolescente no le falta nada. El adolescente piensa, el adolescente puede pensar. Si lo tomamos del lado de lo que veíamos de Piaget, acuérdense que un adolescente ya entra en lo que se llama pensamiento lógico-matemático, en la capacidad de abstracción, en la capacidad de tener un pensamiento revertivo, ¿no? La reversibilidad, pensarlo de un lado y del otro. Esta misma capacidad es la que le ayuda al sujeto, adolescente, a cuestionar a sus padres, a cuestionar dichos de sus padres que creían como verdades absolutas e íntimas y no se podían modificar y era así. Lo que me decía mi mamá y mi papá cuando yo era chiquita era así. Era palabra la sagrada, ¿no? El gran padre, la gran madre, eran palabras sagradas y no se cuestionaban. El adolescente tiene la capacidad ya de hacer una reversibilidad en su pensamiento y pensar en otras posibilidades, a plantearse nuevas hipótesis, en cuestionar este lenguaje y esto que el adulto daba como por obvio, sabido y verdadero y único. Ya el adolescente empieza a cuestionar esto, ya no es una verdad única y que no se puede modificar. El adulto cree que el adolescente no escucha, cree que el adolescente no piensa con esto, pero el adolescente sí piensa. Y yo les pongo un ejemplo muy claro.
he tenido muchos cursos de secundaria donde los adolescentes viven y atraviesan situaciones tan terribles y se tienen que hacer cargo de cosas tan terribles que creo que un adulto, cualquiera de nosotros, no se lo bancaría. Y tienen que darle respuesta a situaciones que los adultos no saben resolver. Y tienen que ponerse en una situación de cuidadores, hasta de los propios padres, de cuidadores de la familia, de mediadores en situaciones absolutamente conflictivas, hacerse cargo a veces de los hermanos más pequeños, en el cuidado, en la educación. Fíjense, ¿qué le puede faltar a un adolescente de ese punto? Uno puede pensar, bueno, tiene que ir a la escuela, le falta conocimiento. Por supuesto, claro, el conocimiento académico le falta, experiencias quizás. Yo creo que a veces algunos de nuestros alumnos tienen más experiencia de vida que algunos adultos, y esto se los aclaro, porque también lo van a encontrar en el aula. Porque ustedes creen, o nosotros creemos, o el sentido común cree que el adolescente no tiene experiencias fuertes en la vida. Sin embargo, la mayoría de nuestros alumnos se van a dar cuenta que viven experiencias absolutamente terribles y fuertes. Entonces, empecemos a pensar qué decimos y de qué manera miramos a nuestros adolescentes. ¿Los miramos como faltantes? ¿Como sujetos que no son capaces de opinar? Es importantísimo que el adolescente pueda tomar la palabra. ¿Qué es esto de tomar la palabra? Es hablar y poder decir lo que está pensando. Y que nosotros, los adultos, y nosotros como docentes, escuchemos eso que el adolescente tiene para decir. No desestimemos lo que tiene para decir el adolescente, porque el adolescente piensa. Quizás le faltan algunos conocimientos en relación a, qué sé yo, digo, la matemática o en relación a conocimientos que tengan que ver con física o con cualquier materia que uno le pueda dar y los contenidos de una materia específica o un saber científico. Seguramente, porque nadie se nació aprendiendo, ninguno de nosotros nació sabiendo física cuántica, qué sé yo. Seguramente le faltan un montón de conocimientos. En cuanto a la oralidad o a la escritura, seguramente que sí. Yo les pregunto, ¿a ustedes no les falta conocimiento? ¿A mí no me falta conocimiento? Por favor, yo puedo estar estudiando hasta que me muera y me va a seguir faltando conocimiento. Entonces, ¿desde qué lugar de falta le podemos poner esta etiqueta a un adolescente? El adolescente necesita ser escuchado, el adolescente necesita ser tomado en cuenta, tomar la palabra, que su palabra sea escuchada, sea puesta en un lugar de importancia, no minimizado porque sos adolescente y todavía pensás con esto y no pensás con esto, ¿se entiende? Seguimos un poquito más con Dolto. Habla acá de la sexualidad, Dolto, precisamente. Y habla del tema de la masturbación. Fíjense que estos tiempos también se han acelerado bastante. Fíjense que uno como adulto cree, y muchos adolescentes, porque esto también circula entre el ámbito adolescente, ¿no? Muchos de ellos dicen o ponen en palabras que ya tienen experiencias sexuales, qué sé yo. Pero acá habla del todo de la importancia de la masturbación en el adolescente. ¿Por qué? Porque el sujeto ya cuando empieza a desarrollar en los varones las primeras poluciones nocturnas, las primeras eyaculaciones mientras duerme, de esto se tratan las poluciones nocturnas, las chicas cuando desarrollan, hay un cuerpo que me invade, hay una necesidad que me invade, pero no es fácil el acercamiento con el otro. Acercarme a un otro desde lo real, no, y acá lo claro porque después podríamos pensar desde el psicoanálisis, no lo real lacaniano, sino desde la realidad cotidiana con el otro, el acercarme con el otro, el tener una relación con el otro, me pone en riesgo. El adolescente está en riesgo al ponerse en relación con el otro. ¿Qué riesgo? Bueno, el riesgo de salir lastimado precisamente. La masturbación es muy importante para el adolescente porque es el momento en que el sujeto puede jugar a el encuentro con el otro, ya desde una cuestión biológica, si quieren, sexual y genital, pero también
desde la cuestión de la fantasía, desde la cuestión de la respuesta del otro, de la cuestión de qué me podría responder si yo digo, qué sería que el otro me acaricie o me diga cosas, qué sería que el otro, ¿no? Que en esta relación imaginaria de la que habla Dolto, se empieza a poner en práctica algo que luego va a tener que salir hacia la afuera en un real encuentro con el otro. Es necesario que el chico, digamos, como el niño cuando juega que es la mamá o es que es la maestra, en esta fantasía masturbatoria, lo que está jugando es a una salida de la endogamia, de la casa, del hogar, de su madre, de su padre, a un encuentro con un otro, desde el lado afectivo, y a una puesta en juego de su sexualidad genital que no había tenido antes, que es absolutamente nueva para el sujeto, pero que además lo enfrenta desde otro lugar y de otra manera a un otro. Sigo un poquito más. En la página 21 dice, el padre no quiere que se diga que su hijo empieza a ser escuchado por los jóvenes que le rodean. Es él quien debe tener la supremacía. Y acá se juega otro punto importante que vamos a ver durante la materia, que es el lugar del adulto, del padre o de la madre, en relación a este otro adolescente que ya no toma tan en serio mi palabra, la palabra de la madre o del padre, que era la palabra que valía. Y lo curioso, dice, hay muchos padres que no saben ser padres de un adolescente. Y créanme, ¿por qué? Porque yo tengo una hija que está saliendo de la adolescencia, tengo un hijo que tiene 19 años, también está saliendo, y el otro que está entrando de 11 años. Ser padre o madre de un adolescente no es tarea fácil. La verdad es, ser padre o madre no es fácil, pero de un adolescente te pone en jaque y en cuestionamiento todo y te tambalea todo lo que vos creías como establecido. Es más, lo que funciona con un hijo adolescente no va a funcionar seguramente con el otro, y eso nos pone todo el tiempo en una situación de indefensión a nosotros y de descolocamiento. Me corre de un lugar conocido y me enfrenta a algo que no sé cómo resolver. Y lo curioso es que no saben serlo delante de su mujer y de su hija, pero cuando están solos con los muchachos lo entienden mejor. Y acá dice el hombre, acuérdense que este texto murió en el 88, es un texto que no está ahora, digamos, ayornado todo lo que tiene que ver con el género, la relación del género. Estamos hablando de otra época en la que escribió Dolto. Y está hablando de esta posición del sistema capitalista donde los roles de madre, padre, hijo e hija estaban muy, muy marcados, estaban muy señalados. Y dice, el varón no sabe ser padre de un adolescente, quizás sí con un adolescente varón. ¿Por qué? Eso se debe a que no desean que el muchacho se les preste la misma atención que a ellos cuando se ponen a hablar en la mesa y el joven discrepa de su padre. Suele ser muy rígida y muy tirante. Después vamos a ver por qué en el psicoanálisis, vuelvo, ¿no? Cuando veamos a Freud, la relación siempre padre-hijo suele ser bastante tirante y el padre no acepta que el hijo varón tome la supremacía de la palabra y sea escuchado, porque acá se pierde una posición consolidada que tiene que ver con un lugar de poder. Es muy interesante lo que está diciendo Dolto, quizás no se llegue a entender en estos momentos, pero vamos a tratar de que esto se pueda poner en juego y a que lo pongamos a dialogar. Por eso me gusta mucho estas clases darlas en el aula, porque se pueden poner en discusión constantemente, con experiencias, con recuerdos, pero la realidad es que el padre varón, sí, en este sistema económico capitalista de familia tipo, tenía la supremacía de la palabra. Viene el adolescente a cuestionar la palabra del padre. Por lo tanto, está cuestionando su lugar de poder. ¿Se entiende? Complicado. ¿Podríamos decir que ahora la cosa funciona de otra manera? Y yo no sé hasta qué punto. Yo creo que se matizó con otros colores. Porque si bien podemos hablar ya no de familias tipo, podríamos hablar del marido de la madre, podríamos hablar del padre con
separado con otra familia, y en lugar del hijo boyando, y en lugar de la hija boyando, donde esto se sigue jugando desde otro lugar. Cambiaron los matices, cambiaron las épocas, cambiaron las relaciones de poder, y yo no sé si las relaciones de poder cambiaron. Cambiaron los matices, sí. Cambiaron las formas de familia. Ya es muy raro, realmente ahora es raro encontrar una familia tipo de esta que hablaba del sistema capitalista. Pero no cambiaron estos juegos de poderes que se siguen dando. El padre quiere que su opinión prevalezca sobre la de su hijo. La frase justa sería, por ejemplo, bueno, a dos edades distintas pensamos de manera diferente, no hay problema. Dice, esto es lo que habría que decir. Si el pibe habla y el padre habla y el pibe dice, no, yo creo que es así, que no es así, bueno, a edades diferentes pensamos cosas diferentes. Dice, esa sería una posible salida. Si el joven se ve interrumpido o bien lo tolera con una sonrisa de condescendencia, papá no quiere reconocer su error, bien, tanto peor. O bien no se atreve a afirmarse para expresar en otro lugar la afirmación que ha sostenido en casa, cuando eso en otro lugar le conferirá valor. Pero como en casa eso le ha desvalorizado, queda marcado por una depresión y cree que no tiene derecho a pensarlo. ¿Qué está diciendo acá adulto? A ver, si mi hijo quiere hablar y yo no lo escucho, lo desvalorizo. Déjate de hablar pelotudez. Cuando seas grande vas a ver que no sabes lo que está diciendo. La verdad es que lo que dijiste es una pelotudez. Este pibe, quizás hablando de política, les doy el ejemplo, estamos hablando de política, ¿no? Y el adolescente da su opinión. Y dice, no, porque yo creo que... Dice, no, dejar la pelotudez. Mira, lo que está diciendo es porque no sabés nada, no entendés nada. Probablemente el que no entienda nada es el adulto. Y el pibe está razonando de una manera bastante más clara. ¿Qué hace el adolescente? Por temor a volver a opinar. En la escuela, por ejemplo. Cuando un docente le plantea alguna problemática social, por ejemplo. No se anima a levantar la mano y a hablar, o a decir, o a contar su opinión, porque él cree ya que su palabra y lo que él piensa, de por sí, ya de entrada va a ser una pelotudez. Y créanme que esto los adolescentes lo dicen. Se pone muy de manifiesto. Por ejemplo, cuando uno le pide la intervención al adolescente de parte de la palabra, o sea, que diga lo que piensa, o cuando uno le dice, quizás están haciendo un ejercicio de matemática y dice, mira, no, mira esto que hiciste, fíjate, porque acá te equivocaste con esto. Ah, no, entonces no hago nada. Ya está. Si lo que hago lo hago todo mal. Esto se vuelve a representar en la relación con los docentes. Esto se reaviva en el aula. Y piensa que cualquier cuestión que yo le estoy marcando, pero fíjate, no te estoy diciendo que está todo mal. Estoy diciendo que te fijes acá que hay un error. Ese hay un error, es vivido como todo lo que vos hacés y decís, es una eterna pelotudez y no sabés nada. ¿Sabés qué? Si yo no sé nada, no hago nada. Porque todo lo que yo haga va a estar mal. Y te lo dicen así, ¿eh? Así como se los estoy diciendo, lo manifiestan los adolescentes. ¿Para qué querés que lo haga si siempre lo que yo diga va a estar mal? Uno intenta decirle, no te estoy diciendo que está todo mal. Te estoy diciendo que hay un error acá. No. Y ya está. Y se cierra. Hay que tener muchísimo cuidado como docentes cuando hablamos con estos adolescentes. Porque probablemente su palabra fue desestimada tantas veces que quedó herido y que genera un no querer participar porque no me quiero equivocar, porque cualquier cosa que yo diga va a ser o para burla, o para desestimación, o para hacerme sentir un pelotudo. Por eso digo, el análisis del trabajo con los adolescentes es un trabajo hermoso, pero es un trabajo que nos pone, así como un padre nos pone todo el tiempo y nos confronta todo el tiempo con la pregunta de ¿qué pasó acá? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a estos sujetos? Que ante algo que yo creía que era una boludez y que se lo dije de la mejor manera posible, es interpretado por el otro como una herida terrible. Y quizás no tiene que ver con lo que yo le diga, tiene que ver con esta representación y poner en escena nuevamente cuestiones que viene viviendo el adolescente en su propia familia. No sé si se entiende. Acá Adolfo hace da una frase espectacular que dice, en este momento
es cuando tendría la necesidad de ser fortalecido. Los educadores parecen muy indicados aquí para tomar el relevo. Fíjense que acá en estos textos Dolto está poniendo o dando algunas claves del lugar y el rol de los docentes. Y no solo los que imparten disciplinas escolares, dice, sino también los que enseñan deportes. Ustedes fíjense que es muy cruel a veces cuando, no sé si ustedes tienen hijos varones o hermanitos, uno lleva a un chico que juegue, por ejemplo, al fútbol. Fíjense que es importantísimo cómo los tratan a estos pibes, los que están encargados de enseñarle fútbol o lo que sea. A veces muy desacreditando la opinión de este adolescente y muy poniéndolo en una posición de pelotudo. Pero dice, es muy importante que se ponga el educador en una posición que revierta esta sensación del alumno, del joven, del adolescente, que ya viene con esta carga desde la familia, donde cree que todo lo que hace lo hace mal, o que sus cosas o lo que puede llegar a decir son boludeces, o que no piensa con la cabeza. ¿Se entiende? Dice, a ellos corresponde, o sea, a los docentes, darle la voz al niño, pidiéndole su opinión, su juicio sobre un combate, su parecer sobre una exposición, y que no concedan solamente el derecho de hablar a los vozarrones que se imponen, sino también a todos los que tienen una opinión pero no dicen, esta boca es mía. Y acá hay otra cuestión que nos pasa y que les va a pasar en el aula. Hay quienes hablan todo el tiempo y que hablan gritando y que todo el tiempo están diciendo y agotando algo. Están los otros que tenemos en el aula, que por lo general son los más adorados por los docentes porque son los que no causan problemas y son los que no se animan a hablar. Después vamos a analizar esto en relación a algunas patologías y en relación a lo que es normal y lo que no es normal. Digo, uno por lo general o da clases para el que opina todo el tiempo, porque es el que participa, porque es el que habla, porque es el que resuelve, o está todo el tiempo pendiente del que grita, del que jode, del que hace chistes. Queda en el fondo ahí, en un costadito, aquel que está calladito y no dice nada. A este también hay que traerlo. Hay que traerlo posibilitando y haciendo posible que este joven pueda apropiarse de la palabra y pueda decir lo que le pasa o lo que piensa o lo que razonó o lo que comprendió o no comprendió de esto que estamos haciendo. No solamente la disciplina, sino de cualquier cosa o debate o problemática que se plantee en un aula, que van a ser muchísimas, en relación a muchísimas cosas. Entonces es importante que este sujeto que está ahí calladito y que no me causa problema porque no habla nunca, sea traído a ser parte, a tomar un lugar relevante por medio de su propia palabra y de poder escucharlo. Porque suele pasar que este que no habla, el día que habló todos se cagan de risa, porque nunca lo escucharon, o porque habla muy bajito, o porque lo que opina es, no sé, no entendí. Entonces ahí también es importantísimo el rol del docente. Dice, el joven interpelado, este tímido que queda ahí en el rincón, reconoce entonces que, aunque no se ha mostrado entre los activos, cuenta en el juicio de aquel profesor que conoce bien el paño y eso puede salvar a un muchacho de que en casa que en casa es abrumado por sus padres. Fíjense, dice, ojo al piojo, educadores, ojo al piojo, docentes, que nosotros, si lo dejamos en el mismo lugar en que está en su casa, no lo vamos a poder rescatar nunca. Si nosotros lo observamos y le damos la palabra, esto es fundamental para este sujeto. Se trata de una edad frágil, dice, pero asimismo maravillosa, porque reacciona también a todo lo positivo que se hace por él. Y esto también es importantísimo, ¿eh? El sujeto, el adolescente,
reconoce y de verdad se da cuenta de todo lo que uno hace por él. Quizás no lo manifieste, ¿eh? Quizás uno está esperando, ay, profe, qué sé yo. Se va a enterar si se lo cruza con los años en la calle y lo reconocen a uno. Dice, ay, profe, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Me acuerdo cuando usted nos decía, wow, esto que dije quedó. Quedó ahí donde yo pensé que se había caído y había caído en saco roto. El adolescente realmente reconoce lo que se hace por él. Solo que los adolescentes no lo manifiestan en el mismo momento, dice el autor. Es un poco decepcionante para los educadores que no ven los efectos inmediatos. A ver, esto también les va a pasar. La pucha, loco, me maté y al final nadie hizo nada, ni entendió nada, ni reconoció nada. Uno se tiene que bancar su propia frustración. Y quizás con los años, o quizás uno nunca se entere de cómo eso que uno dijo, eso que uno hizo, prendió y de qué manera el sujeto tomó eso que parecía no haber sido escuchado. Y acá hay una frase que yo siempre tomo que me parece súper interesante, que es como un consejo a los docentes. Digo y repito a todos los que enseñan y se desaniman, que traten de valorizarlos. Continuad. Aunque el joven parezca no tomaros el pelo, porque muchas veces hay risas, carcajadas, y esto también uno tiene que aprender a desestructurarse un poco y a entender que un chiste es un chiste, y entender que la palabra del adolescente no es una herida hacia uno, que uno conforma y una figura de autoridad, y con quien está discutiendo es con la autoridad, no conmigo, Karina, Verónica Maceo, con una autoridad, y que está haciendo chistes, y que está haciendo bromas, o parece no escuchar nada, o parece, pero sí está escuchando. Esto que decíamos antes, no, porque el nene no escucha nada, porque es chiquito y no entiende nada, uno a veces como docente hace lo mismo en el aula. No, la verdad que esto no escucharon nada. Sí, te estaban escuchando. Y no me di cuenta. Y quizás no me di cuenta de lo importante que fue para ese sujeto haber escuchado lo que vos dijiste. Continuad, dice, aunque el joven parezca tomaros el pelo, como se dice. Cuando son varios, con frecuencia le toman el pelo a una persona mayor. Y cuando están solos, esta persona es para ellos alguien muy importante. Pero hay que soportar ser abucheado. Uno puede pensar, sí, soy abucheado porque soy adulto, pero lo que les digo les ayuda y les apoya. Dejamos acá por hoy porque ya me fui con el tiempo un montón. Es un tema que realmente para mí es apasionante y creo y espero poder transmitirles esto a ustedes. Es increíble, y esto es lo que quiero que ustedes este año puedan llevarse de esta materia, lo fundamental del rol docente en relación a su rol, en relación a su figura de adulto, en relación a que quizás somos los únicos que tiene este sujeto para que los escuchen, para que les hablen, para que les enseñen o les muestren algo. Es fundamental el rol del docente con un adolescente. Los dejo y las dejo hasta acá. Realmente espero que sigan las clases. Realmente es una materia que vale para mí, y porque me lo han dicho compañeros de ustedes que ya la cursaron, es sumamente importante para ustedes, para el trabajo docente. Y bueno, nos vemos en la próxima y espero sus comentarios, sus opiniones, lo que no se entendió. Vamos a seguir un poco más con el texto de Dolto. Después nos vamos a meter en el psicoanálisis, vamos a ver qué pasa con esto del psicoanálisis, porque realmente es bastante complejo y siempre me encanta hacerlo tete a tete, digamos, porque ahí yo veo que entienden y que no. Se complica la virtualidad en ese punto porque hay cosas que son muy puntuales y que hay que trabajar mucho, pero lo importante es que ustedes empiecen a desandar este camino, desestructurar algunas posiciones prejuiciosas, de revisar su propia historia, revisar sus propios prejuicios, porque cuando uno está con un adolescente no puede tener prejuicios. Prejuicio, un juicio previo. Uno lo que tiene que tener
es conciencia del rol fundamental que es ser docente para la vida de un sujeto, para la vida de todos los sujetos que vamos a tener, porque nosotros no tenemos un curso, sino que vamos de un curso a otro y en cada uno hay como 40 alumnos, pero este es nuestro maravilloso rol y es la elección que hacemos cada día y espero poder transmitirles algo de estas herramientas para que puedan trabajar. Nos vemos la clase próxima, espero que se haya entendido algo y seguimos con Dolto. Les mando un beso grande.